Jaun Andreok, arratsaldeon dizuela guztioi, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión del Festival Gutun Zuria. Llegamos a la penúltima jornada del festival con la presencia de un autor portugués sin duda destacado, Antonio Lobo Antunes. Bi astetan zehar 11 idazleren gogoetak entzun ditugu oholtza honetan bertan, gehien bat beraien eta irakurtzeko zaletasunaren artekoak. En esta sexta edición, el Festival Gutun Zuria ha contado con la participación de autores sin duda destacados, cuya presencia queremos agradecer. Baita beraiei galderak egin dizkieten aditu eta kazetarien solasak ere horiek eskertu nahi ditugu, baina batipat, sobre todo la participación de vosotros y vosotras, del público que prácticamente todos los días ha llenado este auditorio, haciendo llegar además a los autores invitados reflexiones y preguntas sin duda muy interesantes. Eskerrik asko. Decía que es la penúltima sesión porque el festival propiamente se clausura el próximo martes con el concierto que el coro Euskeria va a ofrecer en este mismo auditorio. Creo que dije ayer que era en la Mediateca BBK, me confundí, será el próximo martes 23 de abril a las 7:30 aquí mismo. Antonio Lobo Antunes nació en Lisboa. Dice su biografía que se licenció en Medicina y Psiquiatría, pero lo conocemos como gran autor literario. Ha sido propuesto varias veces para el Premio Nobel y es junto a José Saramago el escritor portugués más traducido en todo el mundo, sobre todo, especialmente en el norte de Europa. Dijo en una entrevista que con 12 o 13 años ya se planteó una cuestión, o vivía o escribía. Bere buruari horlako galderak egiten dizkio norbaitek, inondik ere benetan harreman bitxia izan behar du irakurtzeko zaletasunarekin, eta horri buruz mintzatuko da justu ere María Luisa Blancorekin. María Luisa Blanco ha sido directora editorial del Museo Reina Sofía, cuenta con una larga carrera periodística y en la actualidad es también directora de este festival, del Festival Gutun Zuria. Para Gutun Zuria è un placer ter a presenza en Alhóndiga Bilbao de Antonio Lobo Antunes. Bueno, empezamos. Buenas tardes, gracias a todos por su presencia. Nos encontramos ya en la última sesión de este Gutun Zuria y lo hacemos con este autor portugués que es, como los escritores que le han precedido, uno de los grandes autores. Antes de empezar esta conversación querría, ya que es la última sesión, agradecer a esta ciudad el que continúe con estas jornadas. Es un festival que lleva ya, esta ha sido su sexta edición, y en un momento en que todos los festivales y todos los eventos culturales se están clausurando, me parece muy meritorio que continúen con ellos. Quiero agradecer a la directora de la Alhóndiga su confianza y el habernos acogido a todos y el entusiasmo que ha puesto en la organización del festival. Y también quiero agradecer a todo el equipo, especialmente a Estíbaliz Aldana, que ha sido el alma de esta organización. Y bueno, y dicho esto, tengo la tentación de empezar con una pequeña broma. ¿Quieres decir unas palabras antes de empezar a hablar? Quiero decir que con estas luces tengo ganas de confesarlo todo como en la policía política, porque que no veo nada. Lo que veo es un ojo negro, no veo nada, no veo una cara, nada. Si es que no tienes que ver. Y me siento como la policía política en los tiempos de la dictadura. Pero bueno, y como en toda la confesión voy a tener que mentir. No voy a decir a dónde están mis compañeros ni lo que vamos a hacer, ni la próxima acción. No, para mí hay poca gente a quien no puedo decir no, y
que es una palabra muy frecuente en mí, pero y que tú eres una de ellas, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Creo que nos conocimos en un periodo muy doloroso de mi vida, creo, ¿no? Muy difícil, lleno de dolor y sufrimiento y muerte. Y bueno, hemos tenido una amistad sin mácula contigo, con tu familia, tu marido, tus hijos, que han sido siempre tan generosos para mí, hemos hecho algunas cosas en conjunto. Hiciste aquel libro, conociste a mis padres, a mis hijas, a algunas mujeres también, ¿no? Algunas. Estas son, son las luces. Bueno, y estoy aquí porque no tengo no tuve valor de decirte que no. Y estoy aquí hablando para un negro oco que no, donde vienen unas risas, unos murmurios, una sospecha de existencia humana, de que no estoy seguro. Pero es divertido, estoy aquí para divertirme. Bueno, por eso empezaba con la broma de Cantinflas, que eres... No, esa era otra cosa, es que estaba contando a Marisa que Cantinflas empezó un discurso diciendo, antes de hablar, quería decir algunas palabras. Pero él le dice mucho mejor que no importa quién de nosotros, ¿no? Mejor dejarlo para él. Tú cuando apenas tenías 7, 8 años, construiste tu primer libro y pusiste, simplemente era un cuaderno con unas pastas de cartón en las que escribiste obras completas de Antonio Lobo Antúnez. Un poco más adelante, y perdona, le dijiste a tu padre con 12 años que lo único que querías es ser escritor. ¿Tan claro lo has tenido desde el principio que ese era tu destino? Sí, mi madre, cuando yo tenía 3 o 4 años, tuvo una tuberculosis, ¿no? Yo soy el mayor, mi madre ha tenido 8 chicos, todos machos, y yo soy el mayor, el primero. En los primeros 5 años tuvo 4 hijos y siguió teniéndolos. Era muy raro, porque alguna cosa se pasaba en Alemania, yo creo, para que eso se pasara, porque mi padre era médico, estaba especializándose en Alemania y venía una vez al año. Y cuando se iba, el vientre de mi madre empezaba creciendo y un nuevo bebé nacía. Cuando él cesó de su trabajo en Alemania, volvió a Portugal. Entonces, cualquier cosa que existía en Alemania que él traía y que le transmitía, no sé cómo. Y bueno, yo tenía 3 años, estaba enfermo. Es muy raro eso, porque lo aprendí muy temprano, de estar horizontal en un mundo de gente vertical, que entra, que sale, que hace lo que quiere, etc. Y mi madre me había enseñado a leer y empecé a escribir solo, y era muy divertido, porque se ponían las palabras detrás de unas de las otras, ¿no? Me perdonen mi castellano, que es una mierda. Y hacía sentido, y eso me encantaba. Mira, los escritores están siempre mintiendo, ¿no? Porque están posando de perfil para la eternidad y quieren que la gente piense que inteligentes son, que cultos son, etc. Pero cuando ustedes preguntan quién han sido los autores que han sido importantes para usted, te vienen con Homero, con cosas así. Sí, te lo iba a preguntar. Esa es mentira, es mentira. Para mí ha sido Donald, Flash Gordon, los cómics, era lo que leía, y he empezado a escribir por eso. Lo que llaman los grandes autores, los he conocido mucho más tarde. Entonces lo que he empezado a escribir porque quería escribir cosas como
como las leía en los cómics, en los libros para niños, ¿no? Y, y esa ha sido la gran influencia, ¿no? Esa que me ha dado ganas de escribir ha sido eso. No Joyce, no Faulkner, no nada de eso. Bueno, no tan mayor conociste a los buenos escritores. Con 15 años escribiste una carta a Céline que te contestó y durante muchos años has llevado. Sí, pero en tu cartera. eso yo ya era ya muy mayor, tenía 13 o 14 años, ¿no? Bueno, sí. Cuenta Y, cómo fue eso. sí, pero en esos tiempos ya escribía. Después mandaba, por los 8 o 9, mandaba las cosas para los periódicos con pseudónimos. Y por veces las publicaban. Y por 13 años mi padre me ha dado a leer un libro de Céline en francés. Mort à crédit. No es su primer libro, es su segundo libro. Y le escribí para pedir una foto autografada, como si fuera un actor de cine. Y le decía que quería escribir y bla, bla, bla. Y él me escribió una carta muy, muy amable, diciendo, mira, niño, que no vas a tener tiempo para nada, para ir al cine, para estar con tus amigos, etc. Y de hecho era muy difícil para mí, porque yo jugaba en Benfica, el club, y ganaba mucho dinero para mí. Con 14 años ya ganaba dinero. Estaba en un club pequeño y un día al llegar a casa mi madre me dice, esta gente de Benfica en la oficina de tu padre. Entonces he sido transferido con 14 años para Benfica. Y de repente tenía dinero, lo que para un niño que no tenía dinero ninguno era. Y, bueno, una de mis extremidades tocaba Benfica, el deporte, con los entrenamientos, los estagios, los juegos, los partidos, todo eso. Y la otra parte, la literatura, que no me quedaba tiempo para estudiar. Y me acuerdo la primera vez, yo era muy rubio, en que entré en portugués se dice balneario, no sé cómo se dice en castellano, a donde uno se viste, Vestuario. se prepara para los Sí, partidos. los vestuarios. Yo venía de un club pequeño, entré en Benfica, estaban los otros chicos preparándose y me miraron y uno de ellos dice, el padre del rubio es doctor. Se quedaron todos mirándome. Una cosa increíble porque eran niños muy pobres, ¿no? Y para que en los entrenamientos te pones un colete de colores diferentes y tiraron el colete a un niño para ponerlo a mí. Y he mirado la cara del chico que tenía 14 años como yo y pensé, con el dinero que él gana, él sustenta a su familia. Y él me miró con una cara que jamás iré a olvidar, jamás. Bueno, y entonces después de esa carta de Céline le escribí, me escribió y me daba consejos. Céline tiene fama de ser un hombre horrible, intratable, se ha muerto en 61. Y he guardado durante años el envelope donde él había escrito mi nombre con su mano. Para mí era una cosa preciosa, años. Lo traía aquí. Después lo perdí, no sé cómo. Bueno, y después he hecho parte del equipo nacional con 17 años de juniors. Se dice juniors también aquí. Para el Campeonato de Europa. Y cuando volví, mi padre me dijo, se acabó el deporte. Creí que te había dicho se acabó la literatura. No, eso no habló. Eso no habló. Se acabó el deporte. ¿Pero por qué? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no estudias? Y el deporte se acaba. Y pensé matarlo. No, estoy hablando, pensé matarlo. Porque para un niño de 14, de esos años, poner aquella cosa era muy importante, los entrenamientos llenos de gente, todo. A mí me gustaba. Y era bueno en aquello. Bueno, entonces hice un investimiento en la literatura aún mayor. Y mi padre me preguntó, ¿qué quieres ser? Yo dije, quiero escribir, quiero emplearme en una librería.
para poder leer y quiero escribir. Mi padre se murió, profesor de la Facultad de Medicina, y él me dijo, ¿por qué no haces un curso técnico que te puede ser bueno para estructurar el pensamiento y así? ¿Por qué no vas para medicina? Yo tenía 16 años y entré en la facultad con 16 años. Que ha sido, yo quería hacer letras, pero después comprendí que no lo quería tanto, porque el peor en ginástica en mi escuela, ¿no? Acabó crítico literario, por supuesto. Era una miseria en ginástica, era una miseria físicamente. Nunca conocí muy pocos críticos literarios que no fueron de alguna manera raros del punto de vista físico. Escritores también. Bueno, y entonces con 16 años entré a la universidad. Era un niño, porque yo era el hijo mayor de 2 hijos mayores. Mis abuelos tenían 40 años cuando yo nací. Y nunca había visto un muerto, nunca, jamás en la vida. Bueno, y el primer año de medicina tienes 1 o 2 veces por semana, no me acuerdo bien, el teatro anatómico. Que es una sala muy grande, con decenas de cadáveres desnudos. Yo nunca había visto una mujer desnuda tampoco. Y aquellos cadáveres me impresionaron muchísimo. Yo pensaba, no soy capaz de tocarles, no soy capaz de hacer nada. Porque ya tenía muchos meses de frigorífico, algunos, y un color horrible, un olor horrible de las conservantes, ¿no? Y bueno, los 3 primeros años de medicina han sido muy malos para mí porque era cadáver. Y había una cátedra de anatomía, que eran libros muy... Y fui a pesarlos en la balanza, como se dice. Sí, a pesarlos en el peso. De la cocina de mi madre, 5 kilos, 400 gramos. Y dijo a mi madre, yo no voy a meter esto en los cuernos. Fíjese, no voy a estudiar. Y ella, claro, mujer, me dijo, bueno, si haces el examen te doy la cosa de conducir, como se dice. Carnet de conducir. Bueno, esta es esto no se hace. Y la hice así porque ella me daba el carnet, que era caro, tenías que pagarlo. Y seguía escribiendo, que era lo que me interesaba. El curso, después del 3er año, empiezas encontrando lo que los médicos llaman enfermos. Y ahí empecé a apasionarme, porque nunca he podido comprender el sufrimiento, nunca, aún hoy, no comprendo el dolor, no comprendo el sufrimiento, no comprendo la injusticia del dolor. La facultad era en un hospital público, el mayor hospital de Portugal, por tanto gente pobre. Y ha sido con esa gente pobre que he aprendido he hecho las cosas más extraordinarias que he oído. Por ejemplo, me acuerdo de una señora que no tenía dinero para los medicamentos, era muy pobre, que me dijo, quien no tiene dinero no tiene alma. Y es tan verdad esto. Y en Portugal ahora casi ninguém tiene alma, casi nadie. Los exministros, gente así. Los hijos de puta tienen alma, la gente no. Bueno, y se fue pasando así y acabé el curso y escribía, pero lo que escribía era muy malo. Yo no tardé mucho en encontrar mi voz. Aún no es esto, aún no es esto, aún no es esto, aún no es esto. Y lo rompía todo y empezaba de nuevo, y lo rompía, empezaba, y lo rompía, empezaba. Y andé así mucho tiempo.
Me acuerdo cuando tenía 18 años, salió un libro de un chico de mi edad que era muy bueno, todos eran mejores que yo, todos. Yo no encontraba una voz, no encontraba mi voz. Y terminé la facultad, la universidad, me fui a Londres a empezar el internato. Cuando volví de vacaciones, me dijeron te vas a la guerra, al ejército. Cuenta un poco esa noche en que te despedías y te ibas hacia la guerra de Angola. Cuenta un poco los sentimientos que tenías como un muchacho que acababa de terminar su carrera, acababa de casarse, tenía que romper con todo eso y marcharse a una guerra. Yo no sabía que iba a la guerra, toda la gente era llamada al ejército. Y me llamaron, tenía 20, no sé qué edad. Y había la guerra, pero no se hablaba de la guerra. No podías hablar, en los periódicos no se podía hablar. Un primo mío, primo hermano, se murió, ha sido muerto allá. Pero no se hablaba, nada, nada. Era un asunto tabú. Había la policía política. Como no se hablaba de política en casa, por ejemplo, salían los periódicos, por ejemplo, la policía prendió 12 comunistas y otros demócratas. La palabra democracia no se podía decir tampoco. Y no se hablaba en casa porque no sabías que era el soplón. Podía ser tu marido, tu mujer, tu hijo, tu mejor amigo, como con el escritor Ricardo Pires, que me llamó después de la revolución para mostrarme su proceso. Era su mejor amigo, el padrino de su hija, era el padrino de la hija del otro. Entonces no se hablaba de nada en casa, ni con tus amigos hablabas política, nada, con nadie. Y la guerra era una cosa muy lejos, muy lejos. Tu padre te diría que ibas a la guerra. ¿Mi padre qué? Te diría que ibas a la guerra, algo te diría. Nunca hemos hablado de eso, porque una vez uno de mis hermanos preguntó, estábamos cenando, preguntó, padre, ¿qué cosa es la democracia? Mi padre contestó, come y cállate. Porque no se podía hablar, uno no tiene idea ahora de lo que era. Por ejemplo, yo aprendí lo que era la democracia en La Fontaine, el escritor de fábulas, porque como no morí de una meningite que tenía tenido con meses, mi abuelo, que era muy devoto de Santo Antonio, hizo la promesa que si el niño no moría, que lo llevaba a hacer la primera comunión a Padova, en el túmulo de Santo Antonio, que era portugués y no sé qué. Y me llevó. Y por el camino me compró las fábulas de La Fontaine. Y empecé leyendo aquí, ¿no? Y había una fábula en que él decía que un perro puede mirar a un obispo. Y eso para mí me ha causado la mayor admiración, espanto y duda, porque en Portugal eran los obispos que podían mirar a los perros. Los perros no tenían derecho a mirar nada a otros perros. Pero cuando fui al ejército, ya mi hermano estaba en prisión, uno de mis hermanos estaba en prisión porque era el presidente de la Asociación de los Estudiantes de Derecho, y un otro estaba en la clandestinidad porque hacía parte de un movimiento que se llamaba Luar. Luar en portugués quiere decir claro de luna. Es una palabra muy bonita. Que ponían bombas, que asaltaban aviones, que hacían explodir cosas, etc. Y no sabía nada de él. Lo vi una vez que pasó por mí en la calle, me dejó un paquetito en la mano, guárdame esto, y desapareció. Bueno, y me llamaron para el ejército, hizo la recruta, era muy violento todo eso. Y después, como era médico, hospital militar, y después he sido colocado en un hospital militar en el norte, a donde estaba muy contento. Y un día el director del hospital, un teniente coronel médico, me llamó y me dije, en 3 meses usted va a Angola.
tiene que presentarse no sé dónde, bla, 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 bla. Y me lo dijo con mucha... A ella no le gustaba la guerra, ¿no? Bueno, y me presenté. Eso para mí ha sido muy, muy complicado. Porque cuando yo estaba en el quinto año de la universidad, teníamos estágios de obstetricia para hacer los partos y así. Y una enfermera, una partera, me miró la mano y me dijo, usted va a morir en Angola. Yo no hacía la más mínima idea que iba a ir a Angola. Y en esa altura, cuando me dijeron esto, me acordé de esa mujer. Lo había dicho años antes, cuando era un estudiante del quinto año, con 22, 23 años, usted va a morir en Angola. Bueno, llegué y me pusieron en una compañía de combate que era comandada por el hombre que hizo la revolución. El capitán se llamaba Ernesto Melo Antunes y era uno de mis mejores amigos. No lo conocían, que estaba allá por haber sido el único oficial del ejército portugués que se había candidatado en las elecciones pseudo-libres, que culminaban con prisiones, teníamos campos de concentración, como saben, en Cabo Verde, etc. Se había presentado en las elecciones contra el régimen, cosa que un oficial no podía hacer. Era un viejo de 36 años, para mí era muy mayor. Pensaba, ya no, se acuesta con mujeres con 36 años, tan viejo. Y no era verdad. Bueno, y le dije, escuche, mi capitán, yo no quiero quedarme aquí, yo no quiero ir a la guerra, yo me voy. Él hablaba poco, parecía hijo de Edward Jean Robinson y una rana. ¿Y una rana? Una rana, sí. Yo pienso que su madre era una rana, su padre Edward G. Robinson. No quiero la guerra, no voy a la guerra. Y yo me miró mucho tiempo en silencio y después me dijo, ¿sabes? La revolución se hace del interior. Porque había mucha gente que huía, iban a hacer la revolución a París, o en Suiza, o no importa dónde. Aquí no, porque Franco los devolvía la procedencia. Y que años después de la revolución, estaban todos en los partidos de derecha. Bueno, él me dice, la revolución se hace del interior. Bueno, quizás sea verdad. Y entonces pensé, como voy a morir en Angola, quiero tener un hijo, que tener algo que me prolongue, que siga vivo, que mi sangre siga viva. Ya que va a correr en África, que corra también en las calles de Lisboa. Y me casé 3 meses antes de embarcar para tener un hijo. El primer mes vino la menstruación, la iba matando. El segundo mes no hubo menstruación. Y fuimos a la guerra. Y llegamos, yo iba con Melo Antunes, nos colocaron en un lugar llamado Tierras del Fin del Mundo, a 2.800 kilómetros de la capital. Porque era donde el MPLA, el Movimiento Popular de Libertación, estaba entrando por la Zambia, estamos en la frontera con la Zambia. Yo estaba en la compañía de Melo Antunes, que era comandante de compañía, 4 oficiales, un capitán, 4 subtenientes, después tenientes, y éramos 150. Y él dijo, llamó a los oficiales y dice, señores oficiales, yo no quiero hacer la guerra. Yo soy contra la guerra, no vamos a hacer la guerra. Y durante un mes nos quedamos sin hacer nada. Venían órdenes y él no cumplió, no vamos a salir. Hasta que un chico que se fue en una Mercedes al río por el agua, se murió con una mina. Nuestro primer muerto. Y jamás voy a olvidar la cara de Ernesto, que
El color de sus ojos cambió y me dijo, sabes, me había jurado llevarles de vuelta a todos. Vamos a vengar esta muerte. Y empezamos a salir por una razón personal, para vengar la muerte de aquel chico que tenía 20 años. Yo seguía escribiendo. Ernesto hizo la revolución, así de ideólogo. Sin él no hubiera habido la revolución. Tuvo puestos muy importantes y fue el hombre con más valor, con más coraje física, con más cojones que he visto en la guerra. A donde nunca he visto. Los soldados eran extraordinarios de valor y de coraje. Cuando uno dice la expresión borrar de miedo es verdad. Porque una vez un oficial era cobarde y tuvimos una emboscada, ¿se dice emboscada también? Bueno, y él, lleno de miedo, se metió debajo de la Mercedes, borrándose. Y lo hemos retirado a puntapiés. Y por causa de él que murieron no sé cuántos chicos, 4, 5, 6, no me acuerdo, no me interesa. Estaba todo borrado. El espectáculo de la cobardía, el espectáculo físico de la cobardía es una cosa repugnante. Entonces hubo la ceremonia que es horrible también de todos formados, ¿no? Y quitas las platinas de oficial a un hombre es muy duro, ¿no? Pero todo era muy violento y la vida no valía nada. Yo seguía escribiendo, todos los días escribía. Cuando no estaba en la mata, la mata es estar en la, ¿cómo se dice? Frente, en el combate. Cuando estaba en el arama farpado, yo escribía todo el tiempo. Y lo mostraba a Ernesto, mira lo que hice. Ay, es muy bueno, pero no era. Yo tenía obligación de hacer mejor, no era bueno. Y lo rompía y así, rompía. En esa etapa también leíste muchísimo, te mandaba tu mujer libros al frente. Ah, sí, porque la correspondencia tenía dos especies de censura. Había la censura política, hecha por la policía política, y había la censura militar que hay en todas las guerras, que no puede decir a dónde estás. Nada, mi familia no sabía de nada, a dónde estaba, lo que hacía, no sabía. Ustedes saben, lo que yo no perdono a los cabrones de los fascistas es el nacimiento de mi hija. En junio, los radios me llamaron diciendo, usted viene un telegrama secreto, no sé qué, porque su hijo nació. No era un hijo, era una niña. Y no pueden comprender el dolor que yo tuve con eso. Por la primera vez lloré como un niño. Una hija que yo no conocía me mandaba fotos que cambiaba todo el tiempo. Y cuando vine de vacaciones un mes, ella tenía 4 meses, lo que dice fue, esta no es mi hija, porque no se parecía a los retratos, ya había cambiado, ¿no? Ha sido un sufrimiento indecible eso. Una hija que no... Y después ha sido muy difícil, porque cuando la guerra terminó, ella tenía un año y no sé qué, y yo llegué, y para ella ha sido horrible, porque era un hombre en uniforme que ocupaba la mitad de la cama de la madre, de la atención de la madre, de todo eso. Y para mí también era horrible, porque era una niña que ocupaba la atención de la madre. Y nuestra relación durante 3, 4 años ha sido muy, muy complicada, porque teníamos celos uno del otro y al mismo tiempo eran, ¿cómo decir? Encontrar una expresión, desconocidos familiares. Familiar, no sé cómo se dice en español. Familiar. Cualquier cosa así. Era... Familia desconocida. Ella no me aceptaba. Yo le decía, viene a papá. Y ella juntaba una foto mía. Papá. Su padre era una foto. No era un hombre. Aquel hombre no lo aceptaba. Eso ha sido
ha sido una historia de amor muy difícil, un amor muy difícil de empezar a amarnos, ¿no? Y, muy lento, muy difícil. Bueno, todo esto... Esto no lo perdono. Mas estamos aquí para hablar de libros. Bueno, No, no tanto, no, pero vamos a ver. Todas estas cosas que cuenta Antonio, primero, su obra, como muchos de ustedes saben, es como una inmensa saga biográfica. Toda su obra está impregnada de una serie de sensaciones y de emociones. El sustrato de su obra es el terreno de las emociones, por eso es importante oírle hablar de la vida, porque ese es el sustrato de la obra de Antonio. Luego no es, estamos hablando de libros, en el fondo, de tus libros. Bueno, yo no había encontrado nada, ¿no? Y después de la guerra hubo un clic en mí, no sé, y empecé un libro. Pero nadie sabía que yo escribía, no conocía a nadie en los medios literarios y ninguna editorial lo quería en Portugal, ninguna. Pero esto es a tu vuelta de la guerra ya. O sea, vuelves de la guerra, escribes tu primer libro. No, años después, yo volví de la guerra en 73, el libro salió en 79, lo había terminado en 76 y estuve 2 años y medio siendo rechazado por todos. Era un amigo mío, muy prestable. Y se llamaba-se Memória de Elefante, se llamaba así. Y finalmente una editorial pequeñita lo aceptó y fue un éxito fulminante, ¿no? Y vendí 200.000 en menos de un mes. Porque durante la dictadura los escritores, para que los libros no fueran por la policía y para que no iban en prisión, y muchos fueron en prisión, contaban histórias passadas na antiguidade, em países imaginários e não sei o quê. E se esperava que com a revolução que iam aparecer as obras maestras que estavam em los, como se diz? Cajones. Isso. E não apareceu nada. E os escritores que já escreviam bajo a censura seguiram escrevendo com os mesmos vícios, contando histórias, etc. A mim as histórias não me interessam um pito. Se quero ler uma boa história, vou ler Simenon ou García Márquez, tem uma ou duas boas. Não me interessa um pito. As histórias são para as abuelitas. Que não me interessa nada. Lo que me interesa es meter al mundo, todo el mundo entero entre las cubiertas de un libro. La historia no me da igual. El trabajo con la palabra, es eso que me interesa. Bueno, y el libro ha sido un suceso muy grande. Y entonces recibí una carta que me hizo reír, era una broma, porque era una carta de un agente americano que decía quiero ser su agente. Se llama Thomas Colchi, lo sigue siendo. En la época era la gente de, por ejemplo, de Cabrera Infante, de Ernesto Sábato, de García Lorca, que aún no estaba en el dominio público, muchos. Yo pensé que era una broma, ni contesté. Y él me mandó una segunda carta. Yo pensé, ¿por qué no es chic tener un agente en Nueva York? Y él empezó intentando venderlo el libro y se pasó como en Portugal, nadie lo quería. Aquí ha sido rechazado por todas las editoriales españolas. Vamos a hablar un poco de tu proceso de escritura, que tú lo acabas de decir. A ti las historias no te importan, lo que te importa es la palabra. Eso me parece, creo que era Carver el que decía... No, yo me exprimí mal, no es la palabra que me interesa. Lo que me interesa es una cosa imposible, que es cómo transformar en palabras cosas que son anteriores a ellas, las emociones, las pulsiones, los movimientos inconscientes, que por definición son intraducibles en palabras. Entonces es un trabajo imposible, es cómo llegar a escribir de corazón a corazón. ¿Comprendes? No sé si estoy siendo muy... Sí, cómo expresar en palabras las emociones, que es lo que... Cómo intentar cercarlas, de ponerlas, de hacerlas palpitar y vivir.
y tienen un significado lógico, porque nosotros no vivimos comandados por el raciocinio, vivimos comandados por emociones y pulsiones, ¿no? ¿Por qué soy amigo de A o B y no de C o D? Puedes darte explicaciones racionales a posteriori, porque es inteligente, porque no sé qué, o porque esta mujer es muy guapa, o muy inteligente, o muy honesto, no sé qué. Pero no es eso. Lo que te atrae es una cosa mucho más fuerte, mucho más inconsciente. Es como... A mí no me gusta Neruda, es un poeta para adolescentes, pero tiene un verso como una ola para la playa, en tu dirección va mi cuerpo, ¿no? Una cosa así. Y tú sientes... Y el libro y no te deja más. Esa es la literatura que me gusta, que me asegura así. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo, pasé en el pasillo, estaban los ingleses en un libro de Dickens, en inglés, Our Mutual Friend. No sé cómo se dice el nombre de la traducción española. Nuestro amigo mutuo, no sé cómo se dice. Our Mutual Friend. Nuestro, sí, próximo amigo, querido amigo. No, el amigo que es el amigo de dos personas. Bueno, es un hombre que... Mutuo amigo. Sí, él escribe que hay un hombre que va a visitar a su madre, que es muy mayor y que está muy enferma. Y el hijo pregunta a la madre, ¿tienes algún dolor, querida madre? Y la madre le contesta, tengo la impresión que hay un dolor en la habitación, pero no sé si soy yo que la tengo. Esto es escribir. Esto es escribir. O, por ejemplo, un autor para jóvenes, Hermann Hesse, no es un escritor que me seduce mucho. Estaba paseando y encuentro una frase así, es raro caminar por la niebla, los árboles no se conocen los unos a los otros. Esto es escribir, ¿comprendes? No, en el día no sé qué, no sé qué, no sé qué, no... muchos años después, antes del fusilamiento, el coronel Doroliano, eso no me interesa. Esto me interesa, que los árboles no se conozcan, que haya un dolor en la habitación y no se sepa y no sé si soy yo que lo tengo. Hace unos años tuvo un cáncer y era exactamente esto. Había un dolor en la habitación y yo no sabía si era yo que la tenía. Y veía la gente en el pasillo afuera armando la sonrisa. Oh, te vas a quedar bueno, mi madre, tu hijo, mi hermana, mi hija, están tan bien ahora. Y la única persona que me ayudó verdaderamente ha sido un amigo pintor que solo me dice, aguántate. Y eso ha sido mucho más importante para mí. Y los miles de cartas de lectores y así, aguántate, porque tienes que aguantar. Y entonces, no sé si estoy siendo claro en lo que pienso que es la literatura, ¿no? Es esto, es haber un dolor que no sabemos si somos nosotros que la tenemos. Y llegar a decir esto. Por ejemplo, como vas a leer a Pedro Páramo de Rulfo, no hace ningún sentido. No hay una historia, no hay un hilo narrativo, no hay nada. Hay emociones tras de emociones trabajadas por la palabra. Y mi problema ha sido siempre ese, cómo transformar en palabras lo que es intraducible, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que es estar bien para mí con una mujer es cuando las palabras ya no son necesarias, cuando estar en silencio, porque el sueño de toda la gente es ser entendida sin tener que explicar. Es horrible y pasamos nuestra vida teniendo que explicar todo, porque la gente no comprende. Tienes que explicar. Y estás siempre seguro que en alguna parte hay alguien que te comprende sin que tengas que hablar. Y que puedas estar con ella en el silencio, con ese capitán Ernesto. Después de la guerra estábamos juntos, jugábamos al ajedrez una tarde entera. Comíamos y cenábamos, en su casa, en mía. Y decíamos 5, 10 palabras, y teníamos la impresión de haber hablado muchísimo.
muchísimo. La conversación más larga que tuvimos fue cuando yo le dijo, eres el hombre con más coraje que encontré en la guerra, porque cuando éramos atacados andaba con una lanterna, no sé cómo se dice, Linterna, sí. de bolsillo entre los abrigos. Era un algo muy fácil, muy fácil. Y él se quedó en silencio mucho tiempo y luego dije, ¿sabes? Es que por veces me apetecía morir. Y se murió con 65 años de un cáncer del pulmón que le hizo de una manera que él no merecía. Hizo la revolución, ha sido ministro de los asuntos exteriores, ministro de esto, de aquello, ha impedido el golpe de derechas en 75, ha impedido a los comunistas de tomar el poder, pero cuando el golpe de los paras se dice paras aquí también, ¿no? Para que estaba muy ligado, manipulado por el Partido Comunista, fueron vencidos, pero él dijo, necesitamos del Partido Comunista para tener una democracia verdadera. Sí, él fue un protagonista en la revolución, que fue uno de los protagonistas de la revolución de los claveles. Era más que eso, era un hombre. Era un hombre, era todo un hombre. Y al mismo tiempo capaz de cosas de una... Tenía el pudor de la ternura, ¿comprendes? Una ternura muy masculina. Abrazaba muy bien. A mí me abrazaba muy bien. Y es bueno ser abrazado por un hombre. A mí me gustan los hombres que no tienen miedo de ser mujeres. Y bueno, ha sido éramos muy amigos, como hermanos. La víspera de morir se meó en los pantalones y me dijo, mira, se pasó esto conmigo, no me dejes morir sin dignidad. El día antes. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros acredita en nuestra muerte. Sabemos que vamos a morir, pero no creemos que eso se pasa. Cuando María Antonieta en el cadafalso pedía, solo un minuto, señor Carrasco, ese minuto era eterno, no iba a morir nunca. Cuando por la mañana suena el despertador, sí, solo más 5 minutos. 5 minutos son eternos. Mi madre vive en función de eternidad desde un año, tiene un cáncer y todo. Pero ese año es eterno. El tiempo no existe en tanto que tiempo. El hombre que más escribió sobre el tiempo, Santo Agustín, como se dice en San Agustín. Sí. Cuando le preguntaron, pero usted que ha escrito tanto sobre el tiempo, ¿qué cosa es el tiempo? Él contestó, si no me preguntas sé, si me preguntas ya no lo sé. Es como los libros. Sé cómo hacerlos, pero explicar no lo sé. ¿Y por qué son así? Y escribo sin plan, sin nada. ¿Tú no te interesan la historia ni tampoco te ciñes a un género? Tú mismo has definido tus libros como epopeyas líricas. Eso hace mucho tiempo. Bueno, sí, pero sigues escribiendo igual, o un poco mejor. Uno cambia. No, mi pregunta era, en tu prosa coinciden poesía, narrativa y pensamiento. Y además no respetas a veces el orden lógico de la frase, lógico entre comillas. No lógico. Le pides a tus lectores que pongan entre paréntesis su propia coherencia para poder entrar contigo en los libros. ¿Cuál es esa complicidad que les exiges? Nuestro problema en cuanto a lectores es que tenemos tendencia a abrir los libros con nuestra llave, hecha de nuestras experiencias, de nuestras lecturas, etc. Pero los libros tienen su propia llave, tienes que leer sin preconceptos, ¿no? Tienes que entregarte. Por ejemplo, las primeras veces que leía a Conrad no comprendía nada, porque leía con mi llave y tuvo que aceptar la suya.
Yo que detesto aceptar las cosas de los otros así, que gosto de mandar y que no me gusta obedecer. Aquel hombre me leva para donde quiere. Cuando empiezo leyendo, me leva do ponto de vista literario, ¿no? Sus libros son magníficos. Por ejemplo, Heart of Darkness, Corazón de Tinieblas. Las tinieblas, el corazón de las Es un libro muy complicado técnicamente, porque es un río dentro de un río, dentro del interior de un río, etc. Es muy difícil. Es un libro maravilloso, con una fuerza increíble. Pero la diferenciación de los géneros, poesía, prosa... No sé, Tolstói decía que una novela es un libro que el autor decidió llamar novela. Y cada vez más la distinción de los géneros me parece artificial, no me parece natural. Escribes, es todo, haces lo mejor que puedes, trabajas lo más que puedes. Y tienes que trabajar en la frontera del desconocido y del futuro, y que no tener miedo, porque escribir es muy difícil, y a mí me da miedo, Ahora en el hotel me voy a escribir todo el día, todo el tiempo que puedo, pero te da miedo, y ahora que con todos estos premios, todos estos honores, me hace... Al mismo tiempo, es muy curioso porque me pagan para hacer lo que yo pagaría para hacer. Eso es divertido. No sé, estoy un poquito harto de hablar, no hablo mucho. Y esta historia de la policía política, que no veo nadie. Ya te queda poco. Solamente te quería preguntar sobre en qué forma... yo creo que, claro, lógicamente ha influido o te apoyas un poco tu formación como médico, tu formación sobre todo como psiquiatra y las experiencias en el Hospital Miguel Bombarda donde tanto tiempo ejerciste. Cuenta algo de esas experiencias. Yo recuerdo una visita que te hice allí, que tu forma de rebajar la violencia y la tensión de los internos era abrazarles y... A los enfermos, ¿eh? Sí. El contacto físico es muy importante. Se recibía, no sé, más 20% por los peligros físicos. Pero para mí el contacto físico... Yo tengo una vocación animal, me gusta tocar, oler, pero la cosa más importante que se pasó conmigo en los hospitales no ha sido en la psiquiatría, ha sido cuando era interno de pediatría. Y estaba en una enfermería de niños entre 2 y 5 años con cánceres terminales. Y me enamoré de un niño, tenía 2, 3 años, que se llamaba José Francisco. Tan guapo, muy moreno. A mí me gustan las morenas, la gente de piel oscura, como los portugueses, como los gallegos. Bueno, y que no tengo, desgraciadamente. Una abuela alemana, resultado triste. Y me enamoré de José Francisco, ¿no? El niño era... y lloraba pidiendo la ingestión de morfina con 3 años. Esto es... Por veces pensaba, la única razón por que perdono a Dios es porque no existe. Porque cómo se deja este sufrimiento, niños que no hicieron mal a nadie, que nunca fueron políticos, ni secretarios de Estado, ni gobernadores de nada. Bueno, y él se murió. Cuando se muere un adulto, tracen una padiola, 2 personas, una cosa. Sí. De hecho, me ponen una camilla.
Sí, en una camilla. Sí, ponen la sábana por arriba y lo llevan para los frigoríficos para la autopsia. Pero él era solamente un niño. Aún no había publicado libro ninguno yo. Y como era solamente un niño de 3 años, vino un hombre solo con una sábana y en la sábana lo llevó así. Y yo estaba en una enfermería mirando el pasillo y el hombre que se iba alejando con el niño. Y el pie de José Francisco hacía así. Y eso cambió mi vida, y porque pensé, ya encontré mi camino, voy a escribir para ese pie. Que seguía con vida, a camino de la autopsia, de los frigoríficos, de toda aquel horror. Voy a escribir para el pie de un niño muerto. Y poco después empecé Memoria de Elefante, que era completamente diferente de lo que escribía. Entonces, y lo debo a él. Y era él que debía estar aquí, y si fuera vivo tendría casi 30 años. Y sería, espero yo, un hombre tan enternecedor, tan cariñoso como era el niño, porque venía para mí, yo le pegaba y me besaba y era muy cariñoso, porque tenía muy pocas visitas, su familia era muy pobre de provincia, no tenían tiempo para visitar al niño, estaba tan solo como todos aquellos niños estaban solos. Una soledad terrible soportada al mismo tiempo con una alegría, una simplicidad y una dignidad. Si nosotros somos capaces de conservar el José Francisco que hay en nosotros, la vida vale la pena. Si no, Si te parece, damos la palabra al público para... a mí no me parece nada. Bien. Existen. Es mucha gente, ¿no? Mucha gente, sí. Pues si ustedes quieren preguntarle algo. Parece la resurrección Si no, de la sigo carne. yo, ¿eh? De repente... Buenas tardes. Magnífica todas las cosas que nos ha contado, emocionantes, muy humanas e inolvidables. Pero le quiero hacer una pregunta, que un poco de soslayo se lo ha hecho la entrevistadora, pero yo le quiero preguntar, porque me da la impresión que es así, que sus conocimientos sobre psiquiatría y los estudios sobre psiquiatría que usted ha realizado, yo le pregunto, porque me da la impresión de que sí, que influyen mucho en lo que usted escribe. ¿Qué opinión le parece sobre este tema? Los Gracias. conocimientos de psiquiatría comprendí, la última parte no. Que influyen mucho sobre lo que tú escribes, tus estudios de psiquiatría. No, la psiquiatría no ha sido una escoja. Yo quería hacer cirugía, porque me gustaba el bailado de una sala de operaciones donde los técnicos son buenos. El cirujano, el primer asistente, el segundo asistente, todo eso. Pero me iba a tomar mucho tiempo, tienes que operar mucho, ¿no? Para hacer la mano, tienes que operar hasta que te quedes con 2 manos derechas. Hizo 2 años y no podía continuar porque no tenía tiempo para escribir. Y después empecé, ¿qué voy a hacer? Pensé en dermatología, pero está mucho a la superficie de las cosas, ¿no? Y las burbujas no son las cosas más bonitas que hay en el mundo.
Entonces me pasó por la cabeza la psiquiatría. Y mi padre, que era neuropatólogo, me dijo, eso no es medicina. Y tiene una cierta razón. Tiene una cierta razón. Por ejemplo, solamente un ejemplo. El síntoma mayor de lo que los médicos llaman esquizofrenia es el autismo, que consiste en la creación de un universo interior, la disminución de superficie de contacto con la realidad, acompañada de una cosa llamada autorrelacionación. Que, por ejemplo, usted entra en no importa, un restaurante y tiene la certidumbre que toda la gente le está mirando y hablando de sí, de usted. Este es un síntoma cardinal, la autorrelacionación. Es lo que se llama timidez. ¿O qué es una persona? ¿Por qué un hombre o una mujer es tímido? Porque tiene la impresión que lo están mirando. Si no tuviera la impresión que lo estaban mirando, que no tendría timidez alguna, no le gustaría estar con los otros. Bueno, que se pasa con nosotros, ampliado, entonces lo que los médicos llaman enfermedades no es más que la ampliación de cosas corrientes de nosotros. Cuando dicen hay 1% de esquizofrénicos en el mundo, 1% de personas lo tiene. Pero los síntomas los tenemos todos. Y a cualquier momento eso dispara. Por ejemplo, la timidez es eso, porque si no tuviéramos el miedo de ser observados, no hubiera timidez. No sé si estoy siendo claro. Me acuerdo de un hermano de mi madre que cuando iba al cine y se quedaba una cosa, no podía levantarse y fijar la platea, tenía miedo, porque tenía la impresión, sin nunca decirlo, esto no era consciente para él, que el mundo le estaba observando. Y no comprendía que el mundo se está cagando de nosotros. Hay 2 o 3 personas que se interesan por nosotros, 2 o 3 que nos detestan. El mundo que no quiere saber de nosotros para nada. Entonces todo esto, y después había una cosa que me repugnaba mucho, que era ¿quién decide lo que es normal? ¿Qué cosa es ser normal? ¿Qué cosa es la norma? Porque el concepto de normalidad ha cambiado a lo largo de los tiempos. No es por acaso que la epilepsia era llamada por los romanos de doença sagrada, de enfermedad sagrada, molestia sagrada. Eran hombres que estaban en comunicación con los dioses. Cuando yo estaba en África, a la gente que tenía alucinaciones auditivas eran muy considerados, porque estaban en contacto con espíritus superiores. Entonces el concepto de normalidad cambia. Por ejemplo, para mí, el otro día estaba escuchando en la televisión un reportaje en directo de un debate en el Parlamento. Si yo fuera médico, los internaba a todos. No estoy bromeando, porque decían, puedo citar ejemplos, decían cosas increíbles que yo no aceptaría en un gabinete médico. Increíbles. Irrealistas, paranoides, megalómanas. Todo eso. ¿Comprende? Entonces, si un médico en la víspera no ha sido capaz de hacer amor con su mujer, en el día siguiente los enfermos van a pagarlo. Van a pagar. Si usted está muy contento y sonriente y todo, dicen, está con hipomanía, vamos a tratarlo. Por ejemplo, yo entraba en el hospital, si estaba contento, decía, buenos días al portero. Y el portero, usted hoy viene muy contento, así. Porque cuando tú estás bien, la gente se enfurece, no tienes derecho de estar bien. ¿Cómo estás? Se va andando así. Porque nunca decimos, mi editor francés, ¿cómo estás? Me contestaba, muy bien. Yo me quedaba ofendido. ¿Qué derecho tenía aquel hombre, que se murió también, y joven,
¿Qué derecho tiene él de estar muy bien? Pero lo decía con entusiasmo. ¿Cómo estás, Cristian? Cristian, muy bien. Très bien. Cabrón. Por ejemplo, si usted, su posición, encuentra una mujer que le interesa mucho, inmediatamente sus amigos van a decirle, mira que ella, he oído decir que eso va a acabar mal, toma precauciones, ve lo que haces, mira lo que haces. Porque había un moralista francés del siglo XVIII que decía, Chamfort, que decía, en el sufrimiento de nuestros amigos hay algo que no nos es enteramente desagradable. La Rochefoucauld que ha dicho eso, y es verdad. Por ejemplo, todas las semanas alguien me dice, ¿sabes quién está muy mal? Y tú sientes la alegría escondida con un ar triste. ¿Sabes quién está muy mal? Ah, fulano. El pobre. Tan joven, el pobre. Jamás. Un hombre o una mujer me dijo, ¿sabes quién está muy bien? Esto nunca se dice. Porque quien está muy bien debía estar en prisión, ¿no? Entonces, para muchos médicos, algunos, hay médicos muy buenos, y yo lo estuve como enfermo y he visto eso. Para muchos médicos, por ejemplo, los psiquiatras se están tratando a sí mismos a través de los otros, pero eso de, ¿sabes quién está muy mal? Antes de venir, la víspera de venir, ¿sabes quién está muy mal? No, un hombre que no conozco muy bien en el aeropuerto, que estaba muy contento hablando con los amigos, me vio, Antonio, un ar muy pesaroso, inmediatamente un ar triste, ¿sabes quién está muy mal? Que se dice de ojos cerrados. Entonces, ya sé que si mis amigos me vienen a decir, esa mujer, mira que no me parece por qué he oído decir que... O ese hombre, un hombre con muchas mujeres, con esto, con aquello, es que usted ha hecho la escoja cierta, porque la gente se llega llena de ciúmes, como se dice en castellano. De celos. Celos. Ya no es de celos. La felicidad es una cosa que no se soporta. ¿Sabes que está muy bien? Nunca nadie me dijo. Cuando él me decía, très bien, ¿cómo estás, Cristian? Muy bien. Eso me ofendía. Los portugueses en general dicen, ¿cómo estás? Vamos andando. Con un aire melancólico para que no se piense que están bien, ¿no? Para que no se piense que están bien. O entonces, ahora estoy bien y se toca la madera, ¿no? Pero nunca se dice, ahora estoy mal y se toca la madera. Sea como sea, esto de estar vivo no va a acabar bien. Pero puede durar bien. Y nos hacemos todo para no ser felices. Lo hacemos todo para no ser felices. Y tenemos miedo. Aquella mujer es demasiado guapa, tengo miedo. Es una cosa que me divierte en los hombres, el miedo de los cuernos. Me divierte muchísimo. Muchísimo. Es demasiado guapa. Yo hubo una altura de mi vida en que esa es una censura permanente de Marisa. ¿Te gustan las mujeres de escaparate? Claro que me gustan. Sí. Y me seguirán gustando. Pero en que andaba con manequís. Yo pensaba que tenía muchos hombres detrás de... No tienen. Mucho menos hombres que las mujeres que no son manequís. Los hombres tienen miedo, no se aproximan. A menos que usted tenga tanto dinero que piense que puede comprarlas con el dinero. Pero tendrá siempre un socio sin capital.
y vivimos así. Es una cosa que, si yo fuera dirigente de un partido, empezaría un discurso en la Asamblea Nacional, o como se dice, diciendo: señoras, señores, ustedes viven mal. Y seguimos viviendo mal, por miedo, por miedo. Porque con la tristeza y la amargura, eso lo conocemos, pero la felicidad no la conocemos. Tenemos mucho más miedo de la felicidad que de la tristeza, que del infortunio. Mucho más. Mucho más. Porque empezamos de inmediato a antecipar. Esto no va a acabar bien. Esto no va a acabar bien. Está tan feliz que no deu nada por aquello. En la esperanza que alguien vaya a decir: ¿sabes quién está muy mal? Siempre en segredo. ¿Quién? No es él. No es él. A ver si alguien más quiere preguntar algo. Sí. Dado que ha mencionado usted ahora la Asamblea Nacional, antes ha hablado también en un comentario de los hijos de puta. ¿Le parece a usted que en estos tiempos, en Portugal, en el Estado español, el sur de Europa, y dado que usted es psiquiatra, en las asambleas nacionales y gobiernos merodean o andan bastantes psicópatas y que causan cierto nivel de hijoputez a los habitantes de este sur de Europa? Yo no quiero hablar de política porque me apetece cenar. Pero lo que me, ¿cómo decir? Lo que me cuesta es que la gente competente y buena, porque la bondad es mucho más importante que la inteligencia, que no vaya a la política, no quiere. Cuando estaba con un amigo mío que es un intelectual que admiro mucho, George Steiner, profesor en Cambridge, él me decía: los mejores alumnos, ninguno va para la vida política, no quieren. No quieren. No quieren. En general, la política es una carrera. La empiezan a las juventudes partidarias y siguen. Y siguen viviendo bien, pero es gente que no me interesa. Yo hace un mes, el presidente del Parlamento Europeo estuvo en Lisboa y a convite de la presidenta del Parlamento portugués. Le preguntaron: ¿qué quiere hacer? Quiero estar con mi escritor favorito, con António Lobo Antunes. Pasamos la tarde juntos. No es del partido la señora Merkel, es un socialdemócrata, un hombre con 48 años. Martin Schulz. Que se llama Martin Schulz. No lo conocía, pero ha sido un horror porque la calle toda inmovilizada, snipers, policía, todo, una cosa increíble. Y hablamos 5 horas. Hablamos de libros todo el tiempo, él hablaba. Y era un hombre, me ha gustado mucho, bajo, con los hombros largos, ojos azules, una barbilla, calvo. Empezaba hablando y al final de media hora era tan guapo. Era tan guapo. Porque la gente que me atrae tiene una belleza lenta, ¿no? Un charme lento. Y la idea que aquel hombre tiene de la política no tiene nada que ver con lo que oía a los hombres políticos. No puedo hablar de eso porque la televisión no podía entrar en un encuentro privado y por supuesto que él habló de política europea, etc. Pero tiene una idea de lo que debe ser la política, que debe estar al servicio de la gente, de una manera brillante y tengo esperanza porque él ha sido el más joven alcalde de Alemania, que aquel hombre vaya a tener algún lugar importante. Es presidente del Parlamento siendo un socialdemócrata. No sé. Pero tiene que haber gente con calidad, claro. Por supuesto, pero escuche, la gente en Portugal está viviendo muy mal. Hace 3, 4 días
Estaba bajando la calle para mi casa. Estaba una señora subiendo, una señora muy mayor, muy bonita, bien vestida, bien peinada, que empezó mirándome. Se aproximó, pensé, bueno, autógrafo, más preguntas del costume, porque ahora soy como un Julio Iglesias de la literatura o así. Bueno, y cuando la señora estaba perto de mí, me dijo bajito, tengo hambre. Se está viviendo así. Tengo hambre. 500 euros por mes es mucho dinero ahora. Hay gente viviendo con 200 euros. Viviendo no sé cómo en Portugal. No sé cómo. Y esto no va a acabar bien porque el pueblo empieza a protestar. Y nosotros, ibéricos, somos muy lentos, aguantamos mucho, pero hay un momento en que ya no aguantamos más. Es así ha sido con la Revolución de 74, así ha sido aquí en Portugal. No vamos a aguantar más. Creo. Cuando un primer ministro empieza encorajando a la gente joven para emigrar, ¿qué se contesta? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Puedo no apretar la mano? Que iba a la Feria del Libro el año pasado, déme la mano, yo me quedé con las manos en los bolsillos, él se quedó así 5 minutos sin exagero, hasta que se fue. Claro que no le apretó la mano, claro que no le hablo, claro que no acepto nada de ellos. Pero esto no se puede aceptar. No se puede aceptar que un licenciado con 25 años, con estudios brillantes, reciba 300 euros. Tengo una hija médica, 30 años, hizo curso en Inglaterra. Está haciendo obstetricia. Le pagan 1.000 euros. 1.000 euros. Y que ya es un muy buen salario. O sea, nosotros en esta península somos muy orgullosos. Y que más no sea por orgullo, la gente no va continuando a aceptar esto. Usted va a Lisboa a ver los restaurantes vacíos. La gente que va al restaurante para comer al almuerzo, como se dice, una sopa y un pan. Es todo. Una sopa y un pan. Una sopa y un pan. Y siguen comprando libros no sé cómo. Porque no tiene dinero para ropa, ¿no? Los cines están vacíos. Incluso los estadios de fútbol, que es la pasión nacional, mucho menos gente. Los espectáculos. Los transportes, mucho menos coches. El desempleo cada vez mayor. No es posible. Y Steiner me decía cuando estaba con él, hay la crisis que los americanos empezaron y van a ser ustedes, los portugueses, los españoles, los griegos, los italianos, los de Europa del Sur, que van a pagarla toda. Y yo sonreí y no le creí. ¿Cuándo te encontraste con Steiner? ¿Hace 2 años? La última vez, ahora está tan enfermo. Steiner es quizás el mayor intelectual que hay en el mundo, ¿no? Estoy de acuerdo. Escribe sobre literatura, sobre filosofía. Es un hombre con 84 años. Tuvo una vida difícil, un judío. Y la última vez, 1 año menos. ¿Cuándo se publicó aquel encuentro? No sé si... Yo creo que hace 2 años, sí, el encuentro en Cambridge. Pero ahora está muy enfermo y no lo sé. Yo me decía, me estás sonriendo.
serán los países como el tuyo que van a pagarlo todo, ¿no? Lo estamos pagando. Vamos a dar opción a una última pregunta y terminamos. Eu queria fazer uma pergunta. Eu li várias entrevistas do Lobo Antunes. Desculpa, estou a falar em português. É a língua que eu consigo falar. E numa delas se referia ao Prémio Nobel de Literatura. E dizia que o Nobel é o António Lobo Antunes. Quer dizer, o Prémio Nobel é o senhor em pessoa. Queria que falasse um bocadinho... O Prémio Nobel é o António Lobo Antunes. Quem dizia isso? O escritor António Lobo Antunes, na entrevista que concedeu, sim, colocaram-lhe a pergunta: o que acha sobre o Prémio Nobel, uma vez que já esteve muitas vezes na lista, não é? Para receber esse prémio. E dizia que já não estava preocupado com o Nobel, porque o Nobel é o senhor em pessoa. E já que tem essa oportunidade de estar aqui, gostava de que falasse um pouco mais sobre este assunto do Nobel. Mas em português? No, en castellano, porque si no, no se entera nadie. Todos los premios son sobre todo mediáticos, ¿no? ¿Quién ha ganado el Nobel hace 3 años? El Nobel es el más mediático de todos. Y cuando viene acompañado de mucho dinero es muy agradable. Marisa estaba en México cuando me dieron el Rufo y me llamaron por teléfono: has ganado el Rufo. Contestación: ¿cuánto? Y la gente empecé escuchando risas y me decían: estás en una conferencia de prensa en directo. Le llamé yo. ¿Te acuerdas de eso? Le llamé yo, me identificó como amiga y hablaba. Y yo pienso que es importante desmitificar los premios, porque si usted va a ver la lista de la gente que ha ganado el Nobel o el Rufo, no importa qué, la mayor parte de que los nombres están olvidados. Los escritores que más me gustan nunca han ganado nada. Y a mí me han dado casi todo que hay para dar, de Chile a Israel, de Rumanía, no sé qué, todo. Es un premio. Yo no quiero ofender a nadie, no quiero, pero sinceramente es una cosa en que no pienso mucho, ni poco, no tengo tiempo, estoy escribiendo. Pero tengo la impresión que es, no importa qué premio, es una persona que se queda encantada y 200 que se quedan furiosas, porque no la han ganado. Este es el más mediático de todos, lo que me hace preguntar por qué un premio dado por un jurado hecho por no sé cuántos son suecos es más importante que los otros por el dinero. El premio que yo conozco que tiene, a donde ha dado a los escritores con más peso que conozco, es el premio Jerusalén. Pero ese empezó en 1940 y ha dado 200 años. Pero en general, los escritores que conozco personalmente no hablan de premios. No sé, si tienes momentos, son raros, en que te quedas tan contento con lo que has hecho. Tienes momentos en que estás escribiendo y estás llorando. Tienes momentos muy malos en que no crees en nada de lo que estás haciendo. Este es de escribir. Todo el resto, suceso, editores,
público, premios, reconocimiento, doctorado de honoris causa, todo eso. Porque te vas a morir y no vas. Cuando se murió el hombre más rico del mundo, Howard Hughes, preguntaron a sus abogados, ¿cuánto ha dejado? Y los abogados contestaron, lo ha dejado todo. Y de todas las maneras vamos a dejar todo. Todo. ¿Y qué se le da para hablar de un escritor, de mi escritor español favorito? ¿Qué se le da a Quevedo que siga siendo leído y admirado? Nada, le da igual. Le da igual. Y después, ¿qué cosa es la admiración? Y es más importante ser admirado o amado. Y, por ejemplo, ¿por qué Bach demoró 250 años a ser reconocido? ¿Por qué Proust, que se murió en 1921 o 22, solamente en los años 60? Todo esto es muy... Porque nadie discute el Premio Nobel de Física, de Química, de Medicina, pero todo el mundo tiene ideas sobre quién debe ganar el Premio Nobel de la Paz o el Premio Nobel de la Literatura. Como si la literatura o la paz fuesen más fáciles o más sencillos que la química, la física y la medicina. Yo he oído en un hospital en Nueva York de mi hermano los médicos discutirem furiosamente el Premio Nobel de la Medicina. Investigadores, ¿no? Pero la literatura todos sabemos. Y la literatura es tan difícil como cualquier otra cosa. Y, en general, cuando me hacen preguntas de esas, contesto con una broma, con una cosa cualquiera, porque no hace ningún sentido. No hace ningún sentido. Si viene... Yo últimamente, los últimos premios los rechacé, el Neruda, un otro premio que me dieron, Gran Premio de Canadá. Yo no soy piloto de Fórmula 1, ¿cómo puedo? Comprende, cosas así. Y cada vez más, para mí, lo importante son otras cosas. Otras cosas. Hoy estaba diciendo a Marisa, antes de irnos, que mucho más importante que la inteligencia o la sensibilidad es la bondad. Es la bondad. Como para mí el defecto peor que una mujer o un hombre puede tener es la... ¿Cómo se dice en español? La ingratitud. Que es un sentimiento que no comprendo. La ingratitud. Yo tengo que estar grato a mucha gente, a vosotros, por ejemplo, a las personas que tan generosamente compran los libros y los leen, a los periodistas. La gente ha sido muy generosa para mí. Y eso solo me da un sentimiento de gratitud y de humildad. Es todo. Uno tiene que tener el orgullo humilde, ¿no? Tienes que ser orgulloso, no vanidoso, pero tienes que ser orgulloso y humilde. Y en terminando le diré, ¿sabes quién está muy mal? ¿Cómo? Ahora te lo quito, ¿no? Un gran diálogo para finalizar las conversaciones de este Festival Gutun Zuria, que finaliza ahora, dentro de unos pocos minutos, en el encuentro que Antonio Lobo Antunes va a mantener con todos y todas las que os queráis quedar. Gutun Zuria os invitará con mucho gusto a una copa de vino de la Casa Bodega Urbana. Guretzat atsegin handikoa izan da zuek guztiok hemen izatea, mila esker emandako arretarengatik, hurrengo bat arte.